Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en la Epístola a los Efesios, en el capítulo 4. Esta noche, primero Dios, podamos finalizar con los últimos 3 versículos de esta porción. Así es que, si ya abrió su Biblia de Efesios, váyase al versículo 14 y leemos versículo 14 y del 14 al 16. Cuando lo encontremos, 1, 2. Bueno, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios, capítulo 4, versículo 14 al 16. 1, 2. Bueno, ¿y lo tenemos, hermanos? Muy bien, si ya lo tenemos, entonces le damos lectura juntos y dice así la porción de la palabra de nuestro Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta allí y oramos. Padre, en esta noche, háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos, fortalécenos y que en nosotros pueda existir una buena disposición, nuestra mente y corazón, para que al finalizar este servicio podamos retirarnos de este lugar edificados y fortalecidos con tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Nos hemos detenido bastante en el versículo 14. De hecho que creo que es la tercera semana en donde hablamos de esta condición cuando dice para que ya no seamos como niños fluctuantes. En otras palabras, para que ya no seamos espiritualmente inestables. Cuando hablamos de una inestabilidad espiritual, definitivamente no podemos obviar la falta de convicción, de determinación en el plano de nuestra relación con Dios. Porque una cosa es tener religión y otra cosa es tener una relación con Dios. ¿Ya? La insistencia siempre será: no cultive una vida de... Para referirnos a una vida no sé si 1, 2. Bueno, seguimos, paramos. Uno, dos. Es que sí se han propuesto molestarme hoy, pero... ¿En qué estábamos, hermano? Le decía que el propósito es no fomentar la religiosidad, porque la religiosidad al final de todo es una condición superficial. Mientras superficialmente vendamos una imagen y los demás, hablando por supuesto en términos metafóricos, y los demás compren esa imagen, entonces estamos satisfechos, estamos tranquilos. Lo que pretendo proyectar simple y sencillamente, esa es una condición religiosa. ¿Cómo sé, por poner un ejemplo, cómo sé que es hermano, cómo sé que es cristiano? Porque va a una iglesia y porque tiene una Biblia. Hermanos, eso no es sinónimo de ser un creyente, no lo es. Y entonces surgiría la pregunta, entonces ¿cómo identificamos a los cristianos? ¿Cómo los
identificamos? Si no es por la iglesia, si no es porque andan una Biblia, ¿por qué cómo los identificamos? Por la relación que se tiene con Dios, por la seguridad que cada individuo o que cada creyente, pueda tener respecto a su salvación, por el cambio que Dios opera en todos los nacidos de nuevo. Porque siempre le hemos enfatizado, si usted recuerda el momento en el que usted se encontró con Jesucristo, hermano, una diferencia tiene que haber, un cambio tiene que haber, un cambio que usted lo pueda percibir, no que los demás. Claro, los demás en su momento lo van a percibir, pero ¿qué cambios usted identifica en su vida a partir de que usted tiene una relación con Dios? ¿Qué cambios usted identifica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo era mi vida antes y cómo es mi vida ahora que me hago llamar cristiano? ¿Cómo es mi vida? ¿Cuál era la apreciación que yo tenía de las cosas antes y cuál es la apreciación que yo tengo de las cosas ahora? O si vamos en una condición quizás un poco diferente, ¿cómo veía yo la vida antes y cómo veo la vida ahora? Esas situaciones o esas condiciones son las que realmente comienzan a marcar la diferencia. Porque la espiritualidad, hermanos, no es algo que se va a notar por encima, es algo que los demás van a percibir que hay en mí. Les comentaba en una oportunidad que tenía un amigo medio loco, pero algo de razón tenía en sus locuras, oiga este término técnico, en su deschavetez. Algo bueno tenía. Se iba a cambiar de empleo y me dijo: al lugar donde yo vaya, a nadie le voy a decir que soy cristiano. Y claro, ¿verdad? Uno que quiere salir de la religiosidad, pero que a veces todavía queda allí un poco de ello, comienza a decirle: no, hombre, no seas loco, tenés que dar testimonio donde quiera que vayas, decí que sos cristiano. Y me decía: yo no, a nadie le voy a decir que soy cristiano. Y me insistía hasta que me aclaró su locura, repito, y creo que tenía razón. Me dijo: es que yo a nadie le voy a decir. Yo voy a esperar que ellos noten algo diferente en mí. Yo voy a esperar que ellos me pregunten: mira, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no hablas de esta forma? ¿Por qué no actúas de esta manera? ¿Por qué? Y cuando ellos me digan que el por qué yo no hago esto, por qué yo no digo de esto, que por qué yo no comparto de esto, entonces yo les voy a decir, me decía: porque yo soy cristiano. Entonces me pareció muy interesante su postura, porque el reto que él mismo se había puesto era que los demás lo noten. Que los demás lo noten. Hace un tiempo, en un centro comercial, para un mes de junio, para el Día del Padre, veía a un hombre que con orgullo, podría decirlo, y creo que cualquier padre lo luciría con orgullo, andaba una camiseta que considero le habían hecho, no sé si sus hijas o sus hijos, en edades pequeñas, por lo que se podía notar, porque tenía las manitas ahí, no sé con qué tipo de pintura, con acuarela, qué sé yo, pero el hombre muy orgulloso con su camisa y decía: el mejor papá del mundo. Y yo digo que está bonito, ¿verdad? Está bonito, pero después como uno tiene una mentalidad un poquito retorcida, ¿verdad? Entonces uno se queda pensando: ¿y será que la camisa fue una iniciativa de sus hijos o hijas? No lo sé. ¿Será que era una tarea en la escuela? ¿Será que, no sé, la mamá les obligó a que se la hicieran? ¿Será que la compró? Qué sé yo, tantas probabilidades que pueden ser, ¿verdad? Repito, uno dice: ¿y qué tal si fue una tarea de la escuela? ¿Qué tal si todos los niños le dijeron, o la maestra dijo, ¿verdad?, a todos los niños: vaya, traigan una camisa blanca que le vamos a hacer un regalo a papá? ¿Y qué tal si el niño o la niña dijo: no, ve, yo para qué? A que la tiene que traer porque es nota. Vaya pues, y así quién no, ¿verdad? Vaya, y le vamos a poner una manita a todos, y todos pusieron una manita. Ahora pónganle que es el mejor papá del mundo. ¿Y qué tal si alguien renegó y dijo: ve, ¿por qué le voy a poner eso? Que lo ponga, le digo. ¿Y qué tal si fue así? Yo sé que algunos estarán diciendo: qué grosero. Sincero. ¿Y qué tal si fue así? Porque no se trata de lo que yo pueda decir que soy. Se trata de dos cosas, hermano: de lo que Dios sabe que yo soy y lo que los demás ven que yo soy, sin andarlo promoviendo.
que es un reto grande, por supuesto, porque Jesucristo lo hizo. Llamó a sus discípulos y les dijo: ¿quién dicen la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Qué estoy proyectando? ¿Qué los demás ven en mí? Y por supuesto, repito, es un reto grande, porque sea en nuestro lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en su colonia, es un reto muy interesante. ¿Quién dicen la gente que soy? Y si vamos a preguntar a su colonia por usted, ¿qué dirían? Mire, y por aquí vive un hermano. Hermano, aquí no hay ni hermanos usted. ¿Cómo no? Si de aquí va uno para la iglesia. ¿Y cómo se llama? Fulano de tal. Es hermano. De veras. O Ivo dice que es hermano y que nos despierta con rancheras a las 4 de la mañana. Y si vamos a preguntar a su pasaje, mire, fíjate que andamos buscando una hermana. ¿Hermana de quién? No, hermana en Cristo. Aquí no hay hermanos de esos usted. ¿Cómo no? Fulanita de tal. Uy, esa. Y el otro, esta tiene su nombre. Sí, es hermano. Mis estimados, dice la palabra, para que ya no andemos como niños fluctuantes, repito, esa condición de inestabilidad espiritual, a diferencia de la religiosa, de la inestabilidad espiritual. Dice: llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar, y esta última parte vamos a enfatizar, que para engañar emplean con astucia, ¿qué dice, hermanos? Las artimañas del error. Entonces, ya que hablábamos de la religiosidad y de la espiritualidad, surge otra incógnita que en algún momento considero que usted lo habrá pensado, consideraría yo, y es que ¿cómo sé que estoy en la verdad si todos dicen tener la verdad? ¿Cómo sé que estoy en la verdad? Hay un dicho popular que dice: todos los caminos conducen a Roma. En el plano espiritual eso no aplica, hermanos. No aplica. Porque no hay muchos caminos para llegar a Dios. La Biblia enseña que hay un solo camino. ¿Y cuál es ese único camino? La iglesia evangélica. No, no es la iglesia evangélica. La iglesia católica. No es la iglesia católica. Entonces son los mormones. Tampoco son los mormones. Los señores más de arribita. No, tampoco son ellos. Entonces, ¿cuál es el camino? La Biblia enseña en Juan 14:6 que el camino es ¿quién, hermanos? Es Jesucristo. Eso enseña la palabra. Entonces, cuando dice la Escritura que emplean con astucia las artimañas del error, ¿cómo identifico esas artimañas del error? Todo aquello que quiera desviar su mirada de Jesucristo, hermano, lo está conduciendo ¿hacia dónde? Hacia el error. Todo. Cuando le quieran de alguna forma, de alguna manera, hacer ver a usted que hay otra alternativa aparte de Jesús, entonces ahí identifique el error. Y alguno podría decir: pero ¿por qué no pensar que hay otra alternativa? Porque a través de la Escritura, hermanos, encontramos varios respaldos que nos indican que no hay forma de que haya otra alternativa. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos que Dios es un Dios, dice la palabra, y lo describe, fuerte y celoso, que no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, Él no puede compartir su gloria absolutamente con nadie que no sea con Él mismo. Y la palabra en Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estamos hablando de Jesucristo hecho hombre, la misma esencia, Dios mismo. No estamos hablando de, como ya hemos hablado en otras oportunidades, de una corriente, no sé si decirle teológica, aunque no es teológica, sino una corriente doctrinal que postula 3 dioses, se le llama el triteísmo. A Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y cada uno de ellos en una forma, individual, ¿verdad? El Padre Supremo, el Hijo en una condición inferior al Padre y el Espíritu en una condición inferior a los dos anteriores. Hermano, esa condición no es una condición bíblica. En la Biblia encontramos que Dios es uno y que Dios se manifiesta de maneras diferentes, en 3 formas distintas, pero que es una misma esencia, un mismo Dios, no 3 dioses, sino que un solo Dios. Por eso se le llama el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, la palabra enseña
Y le citaba Juan 14:6, que Jesús dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Dijo quién? Jesucristo. Entonces, no es cuestión de que, por eso que siempre hemos dicho, una posición sectaria es cuando una congregación, llamémosle una congregación, cuando una iglesia, cuando una religión dice, apartado de nosotros nadie tiene salvación. Si usted quiere ser salvo, tiene que ser parte de nosotros. Esa es una posición sectaria. ¿Por qué razón? Porque la salvación la da ¿quién? Jesucristo. La da Jesucristo. Por eso que cuando preguntan y dicen, mire, ¿y usted cree que, por poner un ejemplo, que en la iglesia católica la gente se salva? Bueno, si confiesan a Jesús como su Señor y Salvador, por supuesto que sí, porque no es la iglesia. No es la iglesia. Como que dijéramos, mire, ¿y todos los que vienen al tabernáculo son salvos? Eso quisiera yo. Pero no es así. No es así. Más de alguno de los que estamos entre nosotros acá no tiene la seguridad de su salvación. Y si no tiene la seguridad de su salvación porque no ha recibido a Jesús, no es salvo. No es salvo. Aunque pueda pasar aquí, hermanos, 5 años, 8 años, aunque pueda pasar aquí los siguientes 10 años, si no confiesa a Jesús, no es salvo. Y alguno está diciendo, ¿por mí lo está diciendo? Sí, por usted. ¿Me está tirando? No. Diga mi nombre. Entonces, no, tampoco, ¿verdad? Hermanos, es la relación personal e íntima que cada uno de nosotros tiene con nuestro Dios. Ahora, repito, ¿cuál es la artimaña del error? Todo aquello que lo conduce a desviar su mirada de Jesucristo. Todo. Todo. Mire que para tener una relación con Dios, usted tiene que ir, por poner un ejemplo, ¿verdad?, a tal lugar, tiene que cumplir con una forma de penitencia. Si usted le pone, qué sé yo, una velita a don no sé quién, si usted hace esto, si usted hace aquello otro, o mire, para poder tener realmente un conocimiento real de Dios, aparte de la Biblia, usted tiene que leer o tener este otro contenido. Hermanos, no es posible. No es posible. Nosotros, o a nosotros, nos dicen el pueblo del libro porque nuestro fundamento está en una sola escritura. Y aparte de esta escritura, hermano, no reconocemos ninguna otra autoridad. Ninguna otra. Ninguna otra. ¿Cuál es nuestra norma de fe? Nuestra autoridad es la palabra de Dios. Fuera de esto, hermano, no hay autoridad. No hay autoridad. Aunque puedan haber muchos buenos escritos cristianos. Muy buena literatura cristiana, excelente literatura cristiana, pero ninguna de ellas sustituye el valor de la palabra de Dios. Ninguna, ninguna, ninguna. Pero mire, aquí está la Biblia, y para poder entender la Biblia, aquí está este otro libro, esta otra literatura. Hermano, la Biblia no es un libro complicado, no es un libro oscuro. La Biblia es un libro comprensible. Es tan comprensible la Escritura que ya los niños de 2 años y medio comienzan a recibir contenido de la palabra de Dios. Lo comienzan a recibir. Es tan comprensible la Escritura porque la idea de que la Biblia era un libro oscuro y complicado fue una idea, hermanos, que se vino promoviendo desde, no le podría ni citar con exactitud desde qué tiempos, hermano. Pero para que tenga una idea, ya por los años 1400 era restringida la lectura de la palabra de Dios. Por eso es que una de las grandes revoluciones históricas fue cuando hubo el acceso, llamémosle popular, de la palabra de Dios. Por cierto que no fue completa, fue el Nuevo Testamento. Fue el Nuevo Testamento. Para los que desconocen la historia, porque durante un tiempo a los cristianos, y estoy hablando en nuestro contexto, hermano, en nuestro contexto, en un tiempo a los cristianos nos decían luteranos. No sé si alguien recuerda que así se referían a los cristianos. Luteranos decían. Esos luteranos. Y decían que eran luteranos porque según el desconocimiento de la historia, que los cristianos surgieron a partir de Martín Lutero. Hermano, no tiene absolutamente nada que ver. Históricamente, el gran aporte de Lutero fue la traducción del Nuevo Testamento al alemán. Ese fue el gran aporte. Y que coincidió con otro evento histórico maravilloso que fue la creación de la imprenta. Entonces, cuando Lutero terminó la traducción del Nuevo Testamento, repito, al alemán,
Entonces lo entregó a este señor, a Gutenberg, y el primer libro impreso fue el Nuevo Testamento, que Lutero lo tomó y se lo regaló a la mamá. Y después se comenzó a reproducir ya, digamos, de una forma a más escala o a mayor escala, y comenzó el acceso de la palabra, repito, del Nuevo Testamento a la población, y la población comenzó a tener el acceso a la lectura de la palabra de Dios. Cuando en aquellos tiempos se promulgaba que solamente los clérigos tenían la posibilidad de leer y entender la palabra. Todavía en la historia reciente de nuestro país, hermano, y algunos que serán cristianos, qué sé yo, de 30, 40 años quizás, recordarán que se promulgaba y se decía, no, es que el que lee la Biblia se hace loco, decían. El que lee la Biblia se hace loco. Hermano, ¿y todo por qué? Porque simple y sencillamente Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Ahora, ¿de qué verdad estaba hablando? Estaba hablando de la verdad, hermano, de Él mismo y de su palabra. ¿Cómo es que yo puedo librarme de las artimañas del error? Lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. Si usted no la lee, cualquiera va a venir y va a hacerle entrar en duda. Cualquiera va a venir y le va a creer, y va en alguna forma crear duda en usted. La Biblia dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Entonces, ¿en quién más puedo confiar? ¿En quién más? Hermano, nadie más. Solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, repito, cuando dice la palabra que emplean con astucia las artimañas del error, se está refiriendo a todo aquello que lo desvía de Jesucristo. Todo. Que le enseña una condición distinta de lo que Jesús vino a hacer. Si usted le pregunta a muchas personas, independientemente sean cristianos o no sean cristianos, pues usted puede hacerles una pregunta sencilla. Si en algún momento surge la oportunidad de la conversación, la única pregunta, digamos, que vale la pena realmente profundizar es la siguiente. Usted le pregunta, dígame, ¿a qué vino Jesucristo al mundo? ¿A qué vino? Yo les he contado que la primera respuesta que a mí me dieron, sin ser cristiano, cuando yo pregunté, mire, ¿y a qué vino Jesús al mundo? A enseñarnos a morir, me dijeron. Hermano, para morirse no hay paso 1, ni paso 2, ni paso 3. Para morir solamente necesita un solo paso. ¿Cuál es, hermano? Bárbaros. Eso es lo único que necesita. Estar vivo. De ahí para allá, todo es embajadita, hermano. Todo. Pero a mí sí me dijeron, ¿a qué vino Jesucristo? A enseñarnos a morir. Hermano, la palabra no enseña eso. Cuando usted se va a la Escritura, y si en algún momento le hacen a usted la pregunta, usted con potestad va a poder decir. Si usted le dice, pues dígame usted, ¿a qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso enseña la palabra. A buscar y a salvar lo que había perdido. Porque no he venido a buscar a justos, dijo Jesús, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es su propósito. Ese es su propósito. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. No, pues yo quiero que Él me sane. No, pues está bien, Él sana también. Pero Él no vino a sanar, Él vino a salvar. Él vino a salvar. Les he comentado anteriormente que andábamos evangelizando y de repente estaba un hombre enfermo, y con el hermano con el que andábamos comenzamos a evangelizarle, y él nos dijo lo siguiente. No dijo, yo quiero que oren por mí. Y le dijimos, bueno, con gusto podemos orar por usted, pero usted tiene que entender que lo que usted necesita es que su alma pueda ser salva. No dijo el hombre, oren por mí. Mire, la Biblia dice que de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma. No dijo el hombre, oren por mí. Si ustedes oran por mí y si Dios me sana, entonces yo lo recibo. Miren qué situación, ¿verdad? Y con el hermano con el que andábamos entramos en un dilema. No podíamos discutir enfrente del hombre. Entonces, ¿qué dice usted? ¿Oramos o no oramos? Pero sí nos volvíamos a ver y era como que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Oramos por el hombre o no oramos por él? Porque él lo que quiere es ser sano. Pero Jesucristo no vino a sanarlo, vino a salvarlo.
Y si Jesús lo salva y en su infinita misericordia lo quiere sanar, eso ya es otro pisto, hermano. Pero usted recuerda aquel paralítico, lo primero que Jesús le dijo fue: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban alrededor comenzaron a murmurar y dijeron: mira, no, pues sí, así que es fácil, ¿verdad? Como eso no se nota, como eso no se ve. Entonces viene aquella confrontación maravillosa que continuamente insistimos, que Jesús les dijo, bueno, les dijo, entonces, ¿qué es más fácil para ustedes? ¿Qué es más fácil decir? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Y aquellos hombres se sintieron definitivamente en una condición de conflicto. Porque superficialmente, repito, superficialmente, claro, si cualquiera dice, tus pecados te son perdonados. El problema es que en el pensamiento y en la religiosidad del judío, eso era blasfemia. Y para el judío la blasfemia se pagaba con pena de muerte. Entonces ellos decían, no, pues cualquiera dice, tus pecados te son perdonados. Ellos estaban haciendo semejantes a Dios y eso era blasfemia. Ellos tenían que ser muertos por apedreamiento, conforme a la ley. Entonces no era una cuestión fácil. Y si ellos decían, no, pues entonces es más fácil decir levántate y anda, levántenlo ustedes pues. Hermanos, literalmente era un conflicto. Literalmente. Y entonces es allí donde se demuestra una de las condiciones, una de las condiciones. Es uno de los muchos momentos donde Jesús demostró su divinidad. Y les dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad tanto en el cielo como en la tierra, a ti te digo, levántate y anda. Y si tuvo la potestad para levantarlo, ¿por qué va a quedar duda que haya tenido potestad para perdonarlo? Y si usted queda con la duda, ¿y qué pasó con el hombre que estaba contando? No oramos por él, hermano. No oramos por él. Le dijimos, pues mire, lo sentimos mucho, no podemos orar por usted. Porque si lo hacemos, lo estaríamos engañando. Lo estaríamos engañando. Porque entonces usted creería o pensaría que Jesucristo vino para concederle deseos. Y Él no es el mago, ¿cómo se llama? El genio de la lámpara, hermano. Él no es el genio de la lámpara. Él es el Salvador. Porque si vino para conceder deseos, pues entonces no frote la lámpara, frote la Biblia, ¿verdad? Hermano, no, Él no es el genio de la lámpara. No es el que concede 3 deseos. Él es el que vino, repito, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y una vez salvo, pues repito, todo lo demás es ganancia, hermano. Todo lo demás es ganancia. Mire, a mí me ha salvado y me ha protegido, eso es ganancia. A mí me ha salvado y me ha prosperado, eso es ganancia. A mí me ha salvado y me ha sanado, eso es ganancia. Pero lo principal, lo fundamental, hermanos, es que Él nos ha salvado. Entonces todo aquello, repito, que lo distraiga de ese único objetivo, hermano, eso nos conduce al error. Eso nos conduce al error. Y a través de la historia y a la historia reciente en nuestro contexto han habido tantas situaciones. Y siguen habiendo, hermano. Y siguen habiendo. Hace poco, no recuerdo ni dónde, leía un anuncio en donde decía gran cruzada de sanidad. Fulano de tal, saber quién era, pero ahí lo promocionaban, ¿verdad? Fulano de tal en la cruzada de sanidad, venga y sea sano. Pues por mucho tiempo, hermano, se ha vendido esa imagen errónea. Repito, no es que Dios no nos quiera sanar, por supuesto que sí. Pero si no nos sana, deja de ser Dios. Y si no nos sana, por gusto vino entonces Jesucristo al mundo. El detalle no es que si me sana o no me sana, el detalle es que dice la palabra, lo que enseña la palabra, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Eso es lo que enseña su palabra. Todo lo demás, repito, todo lo demás, hermano, todo lo demás es ganancia. Todo lo demás viene por añadidura.
todo lo demás. Y por eso es que tristemente no sé decirle los creyentes, el evangelio en sí ha tenido sus momentos bastante complicados, bastante distorsionados. No todos, hermano, porque siempre y a través de la historia, siempre ha habido un remanente fiel, siempre, y sigue habiendo. Pero han habido momentos bastante lamentables. Hace quizás menos de 10 años, o más o menos por allí, algunos recordarán que igual acá en el país se hacían grandes, entre comillas, cruzadas de sanidad. Y repito, y no es que Dios no lo pueda hacer, por supuesto que lo puede hacer, y nosotros oramos por los milagros de sanidad, por supuesto que sí, pero lo primordial, lo principal es la salvación de nuestra alma. Eso es lo primordial. Hay una película que no sé exactamente cuál fue el fin de quienes la produjeron, si el fin era hacer una forma de parodia o si el fin era crear una reflexión, pero se desarrolla en Estados Unidos. La película traducida al español se llama El Circo de la Fe. Y definitivamente, hermano, refleja lo que tristemente muchas personas con el fin de sus propios intereses han hecho y siguen haciendo, lastimosamente. De un hombre que andaba de estado en estado levantando campañas, entre comillas, de sanidad, y contrataba gente para que se levantara de las sillas de ruedas, y contrataba gente para que se levantara y dejara las muletas, y todo era una falsedad. Todo era una falsedad. Y muchas personas, repito, con el fin de ganar un reconocimiento, una fama, o qué sé yo, cuáles serán sus propósitos, incluso económicos, se han atrevido a hacer ese tipo de cosas. Y quiero reiterar, y no es que Dios nos sane, hermano, porque acá hay varios de ustedes que han recibido milagros de sanidad de parte de Dios. Y repito, y seguiremos orando por esos milagros de sanidad. Pero no vendemos a Jesucristo como sanador. Lo presentamos como Salvador. Ese es el propósito. Ese es el objetivo. Entonces, dice la Escritura. Sigamos avanzando, por favor. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Quién es la verdad, hermanos? Jesucristo. En amor. O sea, en devoción, en entrega para con Él. Y este es el propósito de esta porción. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si quisiéramos resumir el pasaje, podríamos resumirlo en dos condiciones. Este pasaje presenta, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador y el edificador de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de cada uno de nosotros. Él nos ha salvado y después que somos salvos nos va edificando. Nos va edificando. Cuando hablamos de edificar, hablamos del crecimiento, hablamos de la madurez. Siempre hemos dicho, usted es salvo. ¿Qué más queda? Hermano, crecer en el Señor. ¿Y qué gano yo con el crecimiento espiritual? Una mejor o mayor calidad de vida. Eso gana. Usted puede ser salvo y continuar viviendo en desgracia. Y continuar viviendo en mediocridad. Puede ser salvo y puede continuar viviendo así. Hay gente que afirma que son salvos, pero su condición de vida, hermano, es de mediocridad. Usted les pregunta, ¿y usted es salvo? Ustedes dicen, sí, seguro, sí, seguro. Si yo muero, ¿por dónde va? Para el cielo. Viene otra pregunta tremenda y delicada. ¿Es feliz? ¿Es feliz? Usted puede ser salvo. Salvo e infeliz. Puede ser salvo e infeliz. ¿Y cuál es el propósito? Que sea salvo y sea feliz. ¿Y cómo puedo ser feliz? Crezca espiritualmente. Conozca al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia,
al Dios que confiesa, al Dios que cree, al Dios que dice que ama. Conózcalo. En la medida que usted conozca a Dios, usted va a encontrar la verdadera felicidad. Y no está, es parte de la alabanza que durante todo el año se va a estar cantando, pues. ¿Qué dice la alabanza que cantaron al inicio? ¿Qué dice? Soy feliz en Cristo. ¿O no dice así? Yo cuando lo veo cantar, y está cantando, hermano, sí, está cantando, ¿qué está cantando? Soy feliz en Cristo, me perdonó. Hermano, no me decís, crezca. ¿Y cómo crezco? Conózcalo. En la medida que su relación con Dios se fortalece, muchas cosas alrededor de su vida comienzan a tomar sentido. Muchas cosas. Y las cosas, como dice un corito, José dice un corito, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. ¿Por qué razón? Porque es prohibido, porque es pecado. No, porque no me satisfacen, no me atraen, no me llena como me llenaba antes. O quería encontrarle sentido a aquella condición a través de eso, y ya no. Por eso es que no me canso de citarles a Salomón, porque Salomón, en su condición terrena, en su condición humana, no espiritual, al principio, él dijo, yo quise buscar por lo que el ser humano se afana debajo del sol. Y cuando uno concluye, yo le preguntaría a usted, mire, ¿por qué se afana el hombre, el ser humano? ¿Por qué se desvive el ser humano? Y la razón es una, no hay otra, hermano, es una. ¿Por qué se desvive el ser humano? Porque el ser humano quiere ser feliz. Simple y sencillamente. Simple y sencillamente. Eso es todo, hermano. Eso es todo. Porque usted trabaja para ganar dinero, para que no le haga falta nada a los suyos, o si no tiene todavía con quien ser responsable, pues usted trabaja para ganar recursos y poder tener todo lo que usted quiere, porque creemos que teniendo todo lo que nosotros querramos, entonces vamos a ser ¿qué? Felices. Felices. Y Salomón tuvo todo lo que humanamente se puede querer, todo. Hay una descripción en la Biblia, en Eclesiastés, que siempre le dejamos con puntos suspensivos, porque ahí usted meta lo que quiera, hermano. Porque dice Salomón, y no me negué nada de lo que mis ojos contemplaron, como niño suelto en supermercado, hermano. Agarre lo que quiera, hijo. Ese bicho arrasa con todo, hermano. Hasta comida para perro y ni perro tiene. Pero arrasa con todo. Él dice, no me negué nada. Y si usted se pone medio reflexivo con el versículo, mire, ¿y a qué se refiere Salomón cuando dice que no se negó nada? Punto suspensivo, métale lo que usted quiera. Ahí dice, no se negó nada. ¿Y cuál es el punto? El punto de que nada de eso que él no se negó, nada le dio satisfacción. Nada. Usted se puede entregar a lo que quiera, a lo que quiera. A todo aquello que le genere gratificación y placer, entréguese desmedidamente. Jamás va a experimentar la satisfacción lejos de Dios. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué razón? Porque todo lo que el mundo ofrece es pasajero. Todo, 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 todo. Estaba viendo un tipo que es boxeador. Está clasificado como el deportista que más dinero gana. Es mexicano el hombre. Es el deportista que más dinero gana en México. Y entre sus excentricidades están los carros. Y tiene carros valorados, bueno, ni le podría yo estimar ni en cuánto. Pero para que tenga una idea, tiene una camioneta que dicen que es el camión, o la camioneta, perdón, no militar más completa que existe y que en el mundo solo se hicieron 30 y el tipo tiene una. Y la única en México. El tipo está podrido en pisto, hermano. Está podrido en pisto. Sí, pero un día esa camioneta le va a envejecer, hermano. Un día le van a sonar las latas. Un día se le van a gastar las llantas.
Un día se le va a arruinar. Un día puede que le rayen la pintura. Un día ya no le va a gustar. Simplemente. No, si uno la ve ahí y dice, espectacular. Sí, pero va a terminar. Un día la va a chocar quizá. Usted puede ver una ropa y puede ser, ¿qué? Una camisa, una blusa, un pantalón, lo que sea, un par de zapatos, y a usted le puede parecer aquello bello, hermoso y todo lo que quiera, pero todo se termina, hermano. Algunos de ustedes en su adolescencia tuvieron una camisa o una blusa que les encantaba, que era la Mil Amores. Yo tenía una, les voy a contar, pero no vengan a andar diciendo. Blanca. Tenía un estampado aquí, a que no se imagina de quién. No era Candy. No era Candy, era Rambo. ¿Qué le parece? Rambo. Aquí con la metralleta aquí, mira. Andaba con mi camisa de Rambo. De 7 días a la semana me la ponía 5. El siguiente día la lavaba y la otra la secaba. Me encantaba. Si usted me pregunta, ¿qué ha sido? No sé, hermano. Y si la tuviera guardada, de nada me sirve porque no me queda. Ahora, no se ría, que usted tampoco. Más de alguno tiene guardado algún pantalón que añora un día le vuelva a quedar. ¿Verdad? Le guste o no le guste, quiera o no quiera, todo pasa. Pero es que a algunos les da tristeza ver las fotos. Mira cómo era. Y algunos ya ni siquiera decimos, mira, hace tantos años, no que hace tantas libras esto ya. ¿Cuántas libras han pasado? Todo pasa, hermano. Todo pasa. Y para que no nos sintamos frustrados, basta con que vayamos a... Quizás yo lo refiero al área del deporte porque me llama la atención, pero uno ve deportistas que hace 15 años, hermano, eran tipos de alta competición y eran fulanos que, olvídese, lo tuvieron todo lo que quisieron en su momento, fama, dinero, todo. Y los tiempos han pasado. ¿Y cómo lo ve ahora? Uno se levanta la estima porque dice, uy, el futbolista está más tripudo que yo. Uno se levanta la estima y dice, no, hijo, ahorita hasta yo te gano en una corrida. Pero querramos o no, hermano, las cosas pasan. Entonces, lo que le da sentido a la vida del hombre o a la vida del ser humano es Jesucristo. Nada más. Nada ni nadie más le da sentido a la vida del ser humano sino Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que el hombre se afana debajo del sol? Querer ser feliz. Y el primer paso para ser feliz es conocer a Jesús. Y el segundo, hermano, tener una relación fuerte con Él. Y entonces la vida toma sentido y entonces realmente, con propiedad y con potestad, la próxima vez que cante el corito va a poder decir, soy feliz en Cristo, me perdonó, me salvó, soy feliz ¿en quién? En Jesucristo, el único camino, la única verdad y la única vida que el ser humano necesita. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar en esta noche. Señor y buen Dios, gracias en esta hora por tu palabra. A través de ella nos edificamos y nos fortalecemos. Te suplicamos que bendiga, Señor, cada hermano, cada hermana.